Pero había un misionero inglés que estaba en Ares, ahí en el norte de la provincia de La Coruña, y al contrario de los ingleses era bastante diferente porque era muy gordo, era bajito, y entonces a él le gustaba mucho comer, disfrutaba muchísimo con la comida gallega. Y dice que un día estaba predicando en un pueblo así al aire libre y la gente le insultaba, le gritaba, y entonces él dijo, bueno, a mí no me importa que me llamen lo que me llamen, con tal que no me llamen tarde para comer. Pero bueno, ahora aún es temprano para ir a comer. Bueno, primero daros las gracias por la oportunidad de estar aquí con vosotros estos días, de conocer este sitio tan bonito, esa carretera que hemos venido. Recuerda algunos cañones que hay también allá en Galicia, en el río Miño y el río Sil. Es bastante parecido a esa zona que veníamos por ahí bordeando, y poder estar también con vosotros. Conocemos a muy pocos, a algunos sí, otros pues os iremos conociendo estos días, así que gracias por la oportunidad. También casi nos sentimos un poco mal de estar en la caravana cuando todos estáis en tiendas de campaña, pero bueno, gracias por el privilegio de poder dormir en la caravana. Nos vamos cambiando. Vamos turnando cada noche. Muy bien. Espero que esté limpia tu tienda cuando me toque, ¿eh? Bueno, en estos días pensé compartir con vosotros algo, porque no podremos ver todo, un estudio sobre el libro de Oseas. Es un libro que quizá no se habla mucho de él, pero es un libro que cuando yo lo estudié a mí me impactó, porque tiene una historia muy fuerte, muy llamativa, y la verdad es que me pareció interesante y bueno poder compartirlo con vosotros. En esta mañana quizá vamos a introducir el libro con los 3 primeros versículos nada más, un poco de la historia de este hombre, de este libro, de su mujer, y así que vamos a empezar leyendo en Oseas el capítulo 1 y los 3 primeros versículos quizá nada más. Supongo que todo lo encontrasteis por ahí el libro. Dice Oseas capítulo 1, palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri, en los días de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Lo primero que me sugirió al leer estas frases, esas palabras tan extrañas casi de encontrar en la Biblia, ¿verdad? Si vosotros mandaran a escribir la Biblia, la palabra de Dios, quizá a ninguno se nos ocurriría poner estas palabras aquí tan fuertes y tan extrañas. Y yo pensaba, pobre Oseas, pensando en un joven como cualquiera de los que estáis aquí en esta mañana, y que seas un joven prometedor con muchas cosas por delante en la vida, y que Dios te manda a casarte con una prostituta. Realmente es fuerte, ¿no? Es chocante. Y uno se pregunta, ¿está bien casarse con una mujer así? ¿Estaría bien que uno de nuestros hijos se casara con una mujer de estas características? ¿Puede ser alguien un buen profeta de Dios si se casa con una mujer de ese tipo? ¿Por qué Dios le mandó a este pobre hombre casarse con una mujer de ese tipo? Conozco un joven que hace unos años se casó con una mujer. Es una mujer que no es nada agraciada, que encima tenía 3 hijos, un hijo de cada hombre diferente, y él se casó con un chico. ¿Y por qué se casaría ese chico con ella? Y bueno, ella necesitaba un marido, un hombre que atendiese su casa, y él era un hombre que también era poco agraciado, así que se juntaron los dos y quizá eso explica por qué se casaron. Pero ¿por qué Dios quiere que Oseas se case con una mujer de este tipo? Algunos hombres como Calvino ven difícil entender este libro como una historia real, literal. Piensan que es una parábola, creen que es demasiado fuerte. ¿Cómo puede ser que Dios mandase estas cosas? Pero la verdad es que yo creo que la Biblia hay que interpretarla literal siempre que se pueda, y si así lo dice, yo lo creo, que Dios lo mandó realmente así. Algunos piensan que esta mujer fue infiel después de que se casó, pero también otra vez los términos de fornicación quiere decir que cuando él se casó, esta mujer era
una mujer que había tenido infidelidad sexual, o sea, había vivido una vida inmoral, si no diría adulterio si fuera después de casada. Así que yo creo que lo que tenemos aquí es historia, es algo que sucedió de verdad y que Dios decidió a Oseas que se casara con una mujer así. Ahora, primera pregunta, y que podemos empezar a aplicar algo de esto también para nuestras vidas, porque de eso se trata de estudiar la Biblia. ¿Por qué Dios puede permitir o mandar algo semejante? Y creo que a lo mejor el estudio de esto nos puede dar alguna pista. ¿Por qué a veces Dios permite que nosotros nos veamos metidos en algunos líos? ¿Por qué Dios encauza y hace que sucedan cosas en nuestra vida, en nuestras familias, que no entendemos, que parecen extrañas, parecen sorprendentes, parecen inexplicables como esta historia, y tal vez Dios tiene algún motivo, algún propósito? ¿Cuál es el contexto de esta profecía, de este libro, de esta historia? ¿Quién es Oseas, el autor de este libro, este profeta? Dice que es el hijo de Beri. No sabemos nada de quién era este Beri, no sabemos nada de la juventud de Oseas, no sabemos nada prácticamente de su vida. Quizás solo nos da ese detalle para distinguirlo de otro Oseas que hay en la Biblia, que fue el último rey de Israel. El nombre Oseas, sabéis que en los hebreos era muy importante el significado del nombre, y Oseas es otra forma del nombre Josué. De hecho, en Números, cuando se habla de Josué, el que sucedió a Moisés, se dice que antes se llamaba Oseas, y es un nombre que significa, como bien sabéis, Jesús. Josué es Jesús y significa Salvador. Y uno de los mensajes o de los propósitos de este libro, por qué Dios llamaba a esta persona, por qué Dios llamó a Oseas y le metió en todo este lío, era para que fuese no un medio, pero sí un tipo o alguien que ayudase a salvar a su pueblo. Una de las cosas interesantes de este libro es que hay como una alternancia entre juicio y salvación, juicio y salvación. Y quizá podemos echar un vistazo sobre algunos de los textos para que veáis lo que estoy diciendo. Por ejemplo, el versículo 9, Dios está condenando a su pueblo. Dice, dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ammi, porque vosotros no sois mi pueblo. Gracias. Ni yo seré vuestro Dios. Pero ya el versículo siguiente empieza el mensaje de salvación. Dice, con todos será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar, y en el lugar de donde les dije, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Luego otra vez vuelve un mensaje de juicio, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 2, dice, contended con vuestra madre, contended porque ella no es mi mujer, ni yo su marido, aparte pues sus fornicaciones de su rostro, sus adulterios, etcétera, etcétera. Y otra vez llegas al versículo 14 y hay un mensaje de esperanza, dice aquí, que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y así todo el libro. No nos doy la división, si luego alguien quiere tenerlo para guardarlo, os lo puedo dar, pero va así. Dios condena a su pueblo, después viene un mensaje de salvación, vuelve a haber otro mensaje de condena, otra palabra de salvación. Y esa es la historia de esta profecía. Y quizá eso me recordó una frase que escribió Santiago, y es que cuando enfrentamos el juicio de Dios, cuando Dios nos tiene que llamar la atención por algo, cuando Dios tiene que condenar algo de nuestra vida, también después nos presenta la salida para esa situación. Y Santiago dice que en esa lucha, en esa combinación entre la verdad y la justicia, el juicio de Dios y la misericordia de Dios, Santiago dice que triunfa la misericordia. Y creo que es algo que también nos enseña esta historia, como la misericordia de Dios siempre triunfa por encima del juicio. ¿Cómo eran los días de Oseas? ¿Qué pasaba? ¿Cómo era el mundo de Oseas? ¿Cómo era el pueblo en los tiempos de Oseas? Oseas vive en el año más o menos 750 a.C. y el tiempo de Oseas es un tiempo en que él está predicando. Aquí menciona a los reyes de su tiempo. Algunos piensan que estuvo predicando más o menos unos 70 años. Y aquí hay otro detalle interesante, especialmente para cualquiera que ejerce un ministerio. Es que a veces hay ministerios que humanamente son sin éxito. 70 años predicando, ministrando, trayendo palabra de Dios y sin ver ningún resultado, sin tener éxito. Y creo que eso es algo que a mí también me ayudó al estudiar este libro de Oseas. Ver que tú puedes estar ministrando, puedes estar sirviendo al Señor, puedes estar educando a tus hijos, criándolos como tú entiendes en las cosas de Dios, y ver que luego parece que no hay éxito en todo tu trabajo y lo que tú estás haciendo.
que a veces estás evangelizando un pueblo y pasan los años, estás trabajando y no hay éxito, no ves resultados. Hace poco, no sé si conocéis mucho de Galicia, pero hay un pueblo que se llama Villa García, y ahí por muchos años hubo testimonio de creyentes, intentos de abrir una iglesia una y otra vez, y se cerró. Hace 2 años, en verano, ahora hace 2 años, se hizo una campaña de verano, se abrió un local y apenas pues entró más gente, pero al poco tiempo seguían haciendo reuniones allí y sin hacer nada especial aparecía la gente por la puerta, llamando a la puerta, que querían hablar, que querían saber. Y uno ve como a veces parece que no tiene éxito, no tiene resultados nuestro trabajo, hasta que llega el momento de Dios y Dios hace sus cosas, ¿no? Y a mí me ayudó pensar que a veces nuestra vida puede ser así, estar ministrando, estar sirviendo al Señor y no ves resultado. Es interesante también los reyes que menciona. Todo lo que viene en la Biblia tiene algún sentido, algún propósito. A veces lo descubrimos, otras veces no, pero si aquí aparecen los nombres de los reyes es por algo. Y es curioso que en esa lista de los reyes que menciona, cuando estudias la historia en el libro de Reyes y de Crónicas, descubres que aparte de esos reyes que menciona aquí, hubo otros reyes. ¿Y sabéis por qué menciona estos y no menciona a los otros? Pues curiosamente todos los reyes que no menciona aquí en este primer versículo fueron reyes malvados, reyes que no fueron fieles a Dios, reyes que duraron pocos meses o pocos años en el gobierno. Y quizá eso también nos enseña otra cosa, el concepto de rey para Dios. Sabéis que los reyes eran puestos por Dios, era una autoridad que Dios ponía. Y de una manera, al mencionar Oseas los reyes y no mencionar esos otros, es como decir que Dios no reconocía como reyes aquellos que no respetaban a Dios, no reconocían a Dios en su vida. Es como si no fuesen verdaderos reyes. Y a veces también puede haber gente en la obra de Dios que aparenta ser como un rey que está allí, pero si no son personas que están siguiendo a Dios como deben seguir para Dios, no son sus ministros. Los tiempos de Oseas, ¿cómo eran sus tiempos? Bajo el reinado de Jeroboam. Vamos a leer unos versículos de 2 Reyes 14, a entender un poco cómo vivía la gente en aquel tiempo. 2 Reyes 14. Y voy a leer versículos del 25 al 28. Pues es muy importante cuando recibes un mensaje de Dios saber en qué circunstancias llega. 2 Reyes 14, leo versículo 25, está hablando de Jeroboam II, dice: restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gatecer. Porque Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre, ni quien diese ayuda a Israel. Y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo. Por tanto los salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Los demás hechos de Jeroboam, y todo lo que hizo, y su valentía, y todas las guerras que hizo, y cómo restituyó al dominio de Israel a Damasco y a Hamat, que habían pertenecido a Judá, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Bueno, por un lado fue un tiempo de expansión militar, de reconquista, de recuperar terrenos perdidos. Los tiempos en que vivió este profeta y del rey Jeroboam eran tiempos de prosperidad económica, la gente vivía bien, era un buen administrador, el pueblo vivía con grandes fiestas, y aunque eran fiestas paganas, supongo que hacían una traducción o cambiaban un poco la cosa y decían que aunque era un culto idólatra, eran actividades recreativas, vamos a pasarlo bien nada más, solo una actividad recreativa. Y también eran tiempos de corrupción moral, política. Fijaos que había asesinatos, el sucesor de Jeroboam a los 6 meses fue asesinado, había muchas conspiraciones políticas y en el pueblo de Dios había bastante idolatría. Los creyentes de aquel tiempo iban a la iglesia, hacían sus sacrificios, cumplían con los ritos religiosos, pero personalmente estaban bastante lejos de Dios y Dios no estaba contento con esa situación. Otra vez vamos a aplicar eso a nuestra historia, a nuestra vida, y creo que a mi juicio hoy vivimos días de cierta prosperidad. En España nunca se vivió como se vive hoy en día, aún a pesar de los problemas que puede tener cualquiera. Y también creo que hay una tendencia
de relajarse el pueblo de Dios, a veces incluso puede ser de participar en la iglesia, pero casi como si fueran ritos. Cumplimos con ir al culto el domingo, cantamos, pero luego quizá nuestra vida personal está más lejos de Dios de lo que estaba antes. Seguro que quizá muchos antes leíamos más la Biblia que ahora, estábamos más comprometidos que ahora con las cosas de Dios. Y las asambleas de hermanos, nuestras asambleas, quizá también estén cayendo en el error que han caído todos los movimientos religiosos de la historia. Cuando han habido movimientos de renovación, de volver otra vez a la Biblia, al Nuevo Testamento, cuando pasan los años hay una tendencia siempre en todas las iglesias de volver a la institución, en la formalización de la iglesia. Por ejemplo, pasó con Lutero. Lutero volvió a las grandes verdades del Nuevo Testamento, pero fijaos en qué quedó ahora la iglesia luterana, es casi como si fuera la iglesia católica. Y yo me temo que nuestras iglesias también, nuestras asambleas, poco a poco se están institucionalizando y formándose como una religión más, y con sus ritos, con sus normas y con su vida religiosa. Y aquí entra el tema de Oseas, el mensaje principal de Oseas. Frente a esa situación, ¿cuál es el mensaje de Dios o qué es lo que Dios quiere decir? Y si os olvidáis de todo lo que yo os he dicho, al menos me daría por satisfecho que recordaseis una sola palabra, que es la que voy a decir ahora. Es la palabra clave del libro de Oseas. Es la palabra que se repite en el libro de Oseas. Por ejemplo, capítulo 2, versículo 7. Dice, seguirá a sus amantes, entonces dirá, en medio del versículo, iré y me volveré a mi primer marido. Versículo 9, por tanto yo volveré y tomaré mi trigo. Versículo 10, ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes. Esa es otra de las palabras claves. Más adelante en el capítulo 3, versículo 5, después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios. Capítulo 5, versículo 4, no piensan en convertirse, es otra forma para el verbo volver. Versículo 15 del capítulo 5, andaré y volveré a mi lugar. Capítulo 6, venid y volvamos a Jehová. Capítulo 7, versículo 16, volvieron pero no al Altísimo. Versículo 13 del capítulo 8, volverán a Egipto. Y así sigue todo el libro. Volver, volver, volver. El tema de Oseas, el mensaje de Oseas, el llamado de Oseas y mi mensaje para mí y para vosotros, quizás es un llamado a volver al Señor. ¿Necesitas volver quizá a cómo era tu relación con Dios antes? ¿Necesita tu iglesia quizá volver a ser lo que era antes? Volver es la palabra clave de este libro de Oseas. Y Dios usó un método curioso, una forma gráfica, para llamar a su pueblo a volver. Yo creo que todas las personas tendemos siempre a la rutina, a apartarnos, a dejar las cosas buenas. ¿Cuántos de vosotros habéis intentado o intentáis leer la Biblia con regularidad y cuántas veces se interrumpe eso? A veces te propones, voy a volver a leer la Biblia, a leer un capítulo todos los días, o esos 3 capítulos para leer la Biblia en un año. Y al poco tiempo, cuando te das cuenta, ha pasado un día y no has leído, y otro día y no has leído. Quizá cuántos habéis dejado de testificar o de participar en alguna actividad evangelística. En nuestra iglesia por muchos años salíamos con una mesa con libros a las ferias, y hubo hermanos que muchos años lo hacían, pero desde hace ya 2 o 3 años dejaron de hacerlo. Y qué fácil dejamos de hacer las cosas buenas, las cosas que Dios quiere que hagamos. Y quizá ahora mismo es un buen momento para que cada uno pensemos en nuestra vida, si hemos dejado algo, que quizá Dios en esta mañana te está llamando a volver, a recuperar aquello que has dejado. El mensaje de Oseas está claro que es un mensaje que viene de parte de Dios. Leímos ahí versículo 1, palabra de Jehová, versículo 2, dijo Jehová. Es un libro que tiene toda la autoridad de Dios. Está citado en el Nuevo Testamento por Jesús, por Pablo, por Pedro. Y aunque le llamamos, como sabéis, los profetas menores a estos libros pequeñitos que tenemos aquí al final del Antiguo Testamento, no son menores porque sean menos importantes o porque sean libros que tienen poco reconocimiento. Se llamaban menores por el tamaño, porque eran libros... No me molesta.
porque eran libros de tamaño pequeño. Y como eran libros pequeños, se juntaban todos y se hacía un solo volumen con ellos para que no se perdieran, y porque salía más barato tenerlos todos juntos. Por eso no están en orden cronológico tampoco. Si estudiáis historia en el Antiguo Testamento, los profetas menores no están en orden. Pero ahí están, para hablarnos de lo que Dios nos quiere hablar en cada momento de nuestra vida. Quizá una última cosa antes de entrar en el propósito de este libro. Me llama la atención la forma en que Dios se comunica con nosotros. ¿Sabéis lo que dice Hebreos? Que Dios, habiendo hablado en otro tiempo de muchas maneras. Y la verdad es que Dios habla de muchas maneras. Y quizá es otra idea importante que quiero comunicaros. Que podamos estar abiertos a la luz de esta historia, a que Dios puede estar hablándonos de maneras que a lo mejor no nos damos cuenta. Y a lo mejor este libro nos da luz en cómo detectar alguna manera que Dios te está hablando a ti y me está hablando a mí. En la Biblia encontramos que Dios habló, por ejemplo, a través de los sacrificios, de las figuras que había en el tabernáculo, en el templo. Esas imágenes eran para comunicar mensaje de Dios, sobre todo en tiempo que la gente no tenía la Biblia, no podía leer, pero podía ir al templo, podía ver las figuras, las imágenes, los ritos, y era una manera que Dios enseñaba las cosas. Otras veces Dios habló a algunas personas por sueños y visiones. No sé si alguno de vosotros habrá hablado por medio de un sueño, de una visión. En otros momentos Dios enviaba ángeles, como Abraham, que se aparecían, y también incluso lo que se llaman las teofanías, manifestaciones de Dios en forma humana en el Antiguo Testamento. Dios habló también por medio de los profetas, y también habló y nos habla hoy por medio de la Biblia, por medio de la palabra de Dios. En el caso de Oseas es interesante el mecanismo que usó Dios para comunicar su palabra, y creo que es también actual. Si os fijáis en el versículo 1 y 2, primero dice que fue palabra de Jehová que vino a quién. Vino a Oseas. Y después, fijaos el cambio en el versículo 2, dice palabra de Jehová por medio de Oseas. La palabra de Dios siempre vino primero para el profeta, viene primero para el predicador, y después el predicador o el que recibe la palabra de Dios debe compartirla con los demás. Igual que nosotros cada día, aunque no seas un predicador, Dios debe estar hablándote cada día por la semana, y eso debería ser luego el culto del domingo, donde cada uno puede compartir aquello que Dios te ha estado hablando a lo largo de la semana. Pero Dios siempre primero nos tiene que hablar a nosotros, para que nosotros podamos hablar a los demás. Y cuando es una experiencia propia lo que compartes, ese mensaje tiene muchísimo más fuerza. Así que estas son algunas ideas en torno al contexto de este libro, el fondo de este libro. Ahora, en unos minutos más, podemos pensar sobre el propósito. ¿Cuál era el propósito de este libro, de esta historia? Bueno, creo que no es para invitar a los jóvenes a que busquen mujeres prostitutas para casarse con ellas, ¿no? Supongo que no es esa la idea de este libro. Otra característica interesante de este libro es la cantidad de ilustraciones que hay. Si leéis Oseas, os encontraréis que hay un montón de figuras. A mí me encantan mucho las figuras, las ilustraciones, y si son de la palabra de Dios, pues son mejores que las que yo pongo. Pero os voy a leer algunas de las que hay en este libro. No os las leo todas para no cansaros. Pero, por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 16, dice: Israel es obstinado como una vaca obstinada. A lo mejor hoy diría como una vaca loca. Son figuras que ilustran, ¿no? El capítulo 5, versículo 12, dice: seré para Efraín como polilla y como carcoma para la casa de Judá. Versículo 6, el capítulo 6, versículo 4. Vuestra lealtad es como la nube de la mañana y como el rocío que muy temprano se desvanece. Versículo 4 del capítulo 7. Son como un horno encendido por el panadero, que se cesa de avivar el fuego después que está hecha la masa. O el versículo 8 del capítulo 7. Efraín es como una torta a la cual no se le ha dado la vuelta. ¿Sabéis lo que le pasa, no? Se quema por arriba y con la cruda por abajo. Un par de ellas más. Capítulo 7 también, versículo 11, dice: Efraín ha sido como una paloma, incauto y sin entendimiento. Y la última que os cito, capítulo 14, versículo 5. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como líbano.
y ahora podríamos profundizar en esas imágenes y conforme avancemos en el estudio y las veamos, las vamos a comentar. Ahora, en medio de todas estas figuras, la figura principal, la ilustración principal es la relación de Dios con su pueblo como un esposo y la esposa, y esa en la figura de Oseas con esta mujer. El versículo 2 dice: ve, tómate una mujer fornicaria. ¿Por qué? Porque la tierra, que es Israel, fornica apartándose de Jehová. Ahí tenemos en el versículo 2 la explicación de esa historia. ¿Por qué Dios mandó a Oseas tomar esa mujer? Para ilustrar la relación entre Dios y su pueblo. Un pueblo que muchas veces era infiel a Dios, que se apartaba de Dios. Vamos a ver en el capítulo 2, y antes se me escapó cuando leía la palabra clave, otra de las palabras que se repite, la palabra amantes. El pueblo de Dios tenía amantes, y la mujer de Oseas, vamos a ver luego que también andaba con amantes, y Dios dice: mi pueblo es igual. Y ahora cada uno, si estás casado, si tienes novio o novia, puedes entender muy bien todo lo que Dios está queriendo comunicar con eso. ¿Cómo te sentirías tú si tu mujer se va con un amante, o tu marido se va con un amante? Y así se siente Dios, cuando nosotros amamos otras cosas más que a Dios. Es una historia impresionante, por lo menos para mí lo fue. Es la historia del amor que no es correspondido, que amas a una persona con todo el corazón, con toda tu alma, y esa persona está amando a otra, o amando otras cosas. Y así es nuestra vida cuando Dios no es lo primero. Cuando podemos elegir a veces estar con Dios y elegimos estar en otro lugar. Si tienes que elegir ir al culto o ir a otro sitio y eliges ir a otro sitio. Si en este día todavía no has tenido tiempo de leer la palabra de Dios, pero tienes tiempo para leer o para ver otras cosas y las has elegido primero, es una manera de ser infiel y de no corresponder al amor de Dios. Y ese es el impacto de esta historia, el amor que no es correspondido. Lamentablemente esa es la historia del pueblo de Dios. Lo fue en los tiempos de Oseas, 100 años después todavía se siguió repitiendo. Por ejemplo, Jeremías capítulo 3 dice: me dijo Jehová en días del rey Josías: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Dicen: si alguno dejare a su mujer y yéndose esta de él, se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella? ¿Qué harías tú? Si tu mujer se va con otro hombre, ¿volverías? Dice: no será tal tierra del todo mancillada, tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. ¿Qué haría un hombre con una mujer así? Y Dios, sin embargo, a pesar de que muchas veces le somos infiel, nos sigue llamando, y por eso aparece esa palabra clave de este libro: volver, de volver a recuperar quizá la relación perdida con Dios. Por eso Oseas quizás es el mejor libro de la Biblia si quieres entender lo que es el amor de verdad, lo que es el amor de Dios. Amar a nuestra familia, amar a nuestros amigos, eso es humano, es natural, eso lo hace cualquier persona. Hasta los etarras seguro que aman a su familia. Pero amar a nuestros enemigos, eso es el amor que Dios nos muestra, ¿no? Amar a aquellas personas que nos caen mal. El amor no correspondido también es la historia de este amor. Dios amando a su pueblo y su pueblo que ama más otras cosas. Quizá unos minutos más y voy a terminar. Podríamos hablar mucho más, pero quizás es importante quedar con las ideas que insiste este mensaje, ¿no? La idea de volver, la idea de nuestra relación con Dios, nuestro amor a Dios. Y quizá terminar pensando si fue demasiado injusto Dios con Oseas, ¿no? Pedirle que se casara con esa mujer. Y quizá muchas veces también nos parece injusto la forma en que Dios trata con nosotros o las cosas que Dios nos pide. Y yo diría, humanamente sí, fue demasiado duro, demasiado injusto que el pobre joven Oseas tuviera que casarse con una mujer así. ¿Recordáis el nombre de la mujer? Versículo 3 dice: fue y tomó a Gomer. Gomer, el nombre de esta mujer, significa ramillete de higos podridos. Mira que casarte con una mujer que se llame así, pues imagínate, ¿cómo se llama tu mujer? Un ramillete de higos podridos, o corrupción. Pero nosotros no lo entendemos porque es hebreo, pero si fuera en castellano, también significa corrupción.
Si alguien estaba pensando poner el nombre a su hijo o su hija Gomer y le gustaba, pues ya no le va a gustar. ¿Por qué elegir a esta mujer? Pues porque ilustra que Dios también eligió a un pueblo que era como un ramillete de higos podridos. Y Israel era así, fue elegido, dice la Biblia, no por su valor, no porque fuese un pueblo bonito, un pueblo puro, un pueblo hermoso, sino que fue tomado precisamente por su necesidad. Y nos enseña otra de las facetas del amor de Dios. Es un amor inmerecido. Y Dios nos ha amado a nosotros también cuando éramos un ramillete de higos podridos. Y Dios nos ama y no lo merecemos. Y frente a eso contrasta otra vez cuál es nuestra respuesta a ese amor de Dios. Frente a un amor inmerecido, aún encima solemos ser desagradecidos. Cuán poco le mostramos a Dios nuestro amor. Y ahí está Oseas machacándonos en el tema del amor. ¿Cuál es el propósito de ese matrimonio? ¿Cuál es el propósito de esa relación, de esa experiencia? Quizá Dios quiso que Oseas pasara por esa experiencia para percibir o algo por lo menos de lo que Dios sentía en su corazón. Es muy difícil sentir lo que Dios dice si no lo experimentas. Es muy difícil, podemos imaginar cómo se sentiría un hombre o una mujer que su cónyuge le ha engañado. Pero si lo vives, seguro que lo entiendes mucho mejor. Y por eso quizá Dios permitió que esa fuera la historia de Oseas, para que él encarnase un poquito el corazón de Dios, lo que Dios sentía, el corazón roto de Dios. Leí la historia de una pareja, de un matrimonio, que en el mes de diciembre había perdido a su bebé, su niño pequeño. Y el testimonio de este matrimonio, que perdió su niño pequeño, su bebé, justo cerca de las fechas de Navidad, decían, esto nos ayudó a entender mucho mejor el significado de Navidad, de Dios entregando a su Hijo, porque experimentamos en nuestra propia carne lo que es perder un hijo. Y a veces Dios quizá nos permite a nosotros pasar por experiencias duras y fuertes para que podamos entender un poco mejor el mensaje de Dios, o lo que Dios siente y lo que Dios piensa en lo más profundo de su corazón. Oseas, al pasar por esa experiencia, podía entender mejor entonces cómo Dios se siente cuando su pueblo no es fiel. Y quizá eso le daba fuerza para predicar, no solamente con palabras, sino con corazón, con sentimiento. Le daba poder para expresar su mensaje, para poder decirlo con fuerza. Quizá ese es el propósito a veces de circunstancias duras que Dios nos permite pasar en nuestra vida, para que después, con base a la experiencia, podamos hablar con mayor poder. Hay un texto que me gusta citar en relación con estas cosas, 2 Corintios capítulo 1. 2 Corintios 1, versículo 4, habla de esos problemas que a veces tenemos. Y dice 2 Corintios 1, 4, que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Pero notad el para qué, notad propósito. Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Y yo siempre le digo a la gente que pasa por alguna dificultad seria en la vida, alguna pérdida de un familiar querido o una pérdida de cualquier otro tipo, que piense que quizá Dios le está preparando o le ha preparado para ser un medio de bendición y ayudar a otros en esa experiencia. Creo que es lo que Dios hizo con Oseas y creo que es lo que Dios hace muchas veces también. Cuando Él nos ayuda a superar una situación difícil, piénsalo, que es una oportunidad tal vez única, que tú puedes ser de mayor bendición, mejor que el mejor predicador del mundo. Tú que has pasado por esa experiencia, eres la persona mejor para ayudar, para llevar un mensaje de esperanza a una persona que esté en una situación similar a la que tú has pasado. Es muy fácil decir cuando alguien ha perdido a su esposa, un matrimonio joven, o que haya perdido un hijo, decir, mira, pues te acompañamos en el sentimiento, pero si no has pasado o si no has pasado por algo parecido, es muy difícil que tú puedas realmente sentirlo. Si pasas por alguna dificultad o has pasado, piensa en cómo puedes usar eso para ser de bendición a otras personas.
Dios usa experiencias, Dios usa figuras para impactarnos. Y creo que la historia de Oseas tuvo que impactar. ¿Os imagináis que un obrero, vamos a suponer un obrero soltero de nuestras iglesias, que va y se casa con una famosa prostituta del pueblo? Pues sería impactante, ¿no? Le chocaría, le llamaría mucho la atención a los creyentes, a los miembros de la iglesia. Y Dios usa a veces figuras para impactarnos. Supongo que algunos habéis leído un libro que, si no lo habéis leído, os recomiendo que lo leáis. Un libro que a mí me hizo mucho bien. Se titula En sus pasos que haría Jesús. Y sabéis lo que impactó a aquella congregación, simplemente poner un ataúd allí delante, y cuando iban a ver de quién era el entierro, en el fondo, detrás del cristal había un espejo y se podía ver cada uno reflejado. Y las figuras impactan, impresionan, y las experiencias creo que también. Lo que nosotros vivimos pueden impactar y puede ser más efectivo que ninguna otra cosa. Ahora, volver aquí a una cosa que ya os he dicho antes también. Efectividad. Estar en la voluntad de Dios, hacer lo que Dios quiere, no necesariamente significa que vas a tener éxito, a primera vista por lo menos, o así ya rápidamente. Porque Oseas estaba haciendo la voluntad de Dios con un tremendo sacrificio, sin duda. Oseas estaba predicando quizá el mejor mensaje con la mayor fuerza que se puede predicar, y sin embargo el pueblo no le hizo caso, el pueblo siguió viviendo como le da la gana. Así que ánimo, si tú estás viviendo en la voluntad de Dios y quizá te estás sintiendo frustrado, fracasado por algo, recuerda la historia de Oseas y permanece fiel, y Dios a su tiempo hará la obra. Y quizá añadir también una idea más con todas estas cosas que hemos estado describiendo. Preguntarnos cada vez que pasemos por una experiencia en nuestra vida si tal vez el Señor no nos está hablando. O la experiencia de un hermano, alguna cosa extraña que está sucediendo en su vida. Varias muertes, pues de un joven en un accidente, una mujer joven con cáncer, y cuando son varias cosas juntas, pues empiezas a decir, bueno, ¿qué pasa aquí? Y quizás son maneras en que Dios quiere llamar nuestra atención, llamarnos a volver. Leí hace poco del primer gran avivamiento en la historia, en el año 1700, no recuerdo ahora si era 24 o 34, en Estados Unidos. Y surgió precisamente cuando la gente vivía, y me llamó la atención que vivía muy parecido como ahora. Dice que la gente hacía una vida nocturna, los padres habían perdido la autoridad sobre los hijos, y de repente se murieron 2 jóvenes. Y la gente empezó a orar, les impactó, empezaron a orar. Y Dios trajo ahí un gran avivamiento. De un pueblo de 1100 habitantes se habían convertido, pues no sé si eran 300 o más, que se convirtieron en pocos días. Dios nos habla por medio de las circunstancias, por medio de las cosas extrañas. Y quizá hemos de percibir esa voz de Dios que nos llama a volver a la intimidad con Él, a la cercanía con Él. Así que Dios nos lleve a ser agradecidos por su amor. Nosotros no lo merecemos, igual que aquella mujer no merecía el amor de Oseas. Nosotros no merecemos el amor de Dios. Confesar que, a pesar de que Dios nos ama tanto y nos ha amado tanto, a veces seguimos siendo también como la mujer de Oseas, que somos infieles. Pero gracias que Él nos sigue amando y sigue esperando, y tiene siempre esa palabra, ese mensaje, volver. Y si en algo nos hemos alejado del Señor en nuestra vida, en nuestro ministerio, quizá hoy es la oportunidad para volver a empezar, para volver a acercarnos en nuestra relación con Dios. Voy a terminaros con una historia muy conocida del Evangelio, con ese pasaje final del Evangelio de Juan. Y a mí siempre me impactó pensar en esa pregunta tan repetida, ¿no? ¿Me amas, Pedro, me amas? ¿Qué haríais vosotros si fuerais Jesús? Tú eres el fundador de una religión, por ejemplo, es igual. Y estuvieras ahí con los 11 líderes que tú vas a dejar al frente, tú te vas a marchar ahora y ellos son los 11 que vas a dejar. Pues igual que fuera el jefe de una gran empresa y él se va a marchar y tiene ahí a sus gerentes y a ellos les va a dejar el cargo de todo. Ahora vamos a pensar mejor en el Señor. Y aquellos más íntimos que iban a quedar al frente de la iglesia, que iban a levantar la iglesia. ¿Cuáles serían las últimas palabras que diríais? ¿Qué le decimos los padres a nuestros hijos cuando nos marchamos y los dejamos?
acuérdate de esto, apaga las luces, apaga el fuego, ten cuidado con esto, pórtate bien. Y tal vez si nosotros fuéramos Jesús en aquel momento, diríamos, Pedro, mira, has entendido bien estas cuestiones importantes de la doctrina, ten cuidado con esto, no te olvides de esto. Y me llama la atención, porque Jesús solo le preguntó una cosa, y le dijo, ¿me amas? Y que quede con nosotros esa pregunta, una pregunta personal de Dios para ti. ¿Me amas? Si amamos a Dios, seguro que las demás cosas vienen detrás. Que Dios os bendiga.